Cuando ya esté... Yo lo puedo visualizar, licenciado. Vale, entonces ya empezó usted, ¿verdad, hermano? A hacer la grabación. Sí, ya, licenciado, ya está. Bueno, esta es la 8ª clase, tendría que ser la 9ª, pero recuerden que la semana 1 de agosto no tuvimos clase. Así que, amén. Así que la trayectoria que llevamos es que el día de ahora tenemos la clase número 8. O sea que vamos a tener que ver solo 15 clases en todo el ciclo. Pero vamos a tener que ver todo el material porque ya se resumió para que usted pueda tener todo en el ciclo. Y el tema de ahora es el primer viaje misionero del apóstol Pablo, pero vamos a ver solo la primera parte porque solo podemos ver el capítulo 13, que es bastante largo, y luego en la siguiente clase vemos el 14 y el 15, y así terminamos el primer viaje. Así que ahora vamos a llegar en este viaje solo a Antioquía de Pisidia. Ahí nos vamos a quedar. Entonces quiero que se fijen por favor en la imagen que tiene usted en su pantalla y puede ver que ese es el primer viaje del apóstol Pablo. En el capítulo 13 se menciona la iglesia de Antioquía, que es la iglesia de Antioquía de Siria, la cual usted ha de recordar que fue el centro de las operaciones misioneras del apóstol Pablo, y por lo tanto si estaba el apóstol Pablo ahí y habían personas que habían migrado de Jerusalén hacia Antioquía por la persecución, fueron personas devotas y personas que verdaderamente eran cristianos. Entonces la iglesia tenía una madurez espiritual bastante grande, y la prueba está en que todo lo que ellos hacían era por dirección del Espíritu Santo. Entonces en el primer versículo se puede ver eso. Y esta iglesia envía a 2 misioneros y luego también les va como ayudante Juan Marcos, ¿verdad? Entonces en esta acción de hacer el primer viaje misionero se está cumpliendo con la última etapa de la comisión que Dios les dio tanto en Mateo al final como en Hechos 1:8, cuando dice que hasta lo último de la tierra. Ya habían, con lo que hemos visto, ya habían ellos evangelizado en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y ahora ya están con la última etapa de ese mandato hasta lo último de la tierra. Entonces fue a través de la dirección o de, digamos, la orden del Espíritu Santo que la iglesia envía a estos 2 personajes. Bueno, eran maestros y también evangelistas, a Bernabé y a Pablo. En su primer viaje misionero fueron ellos y además, como les dije ya, Juan Marcos. Vamos a tomar como un patrón en los 3 viajes misioneros del apóstol Pablo y en cada lugar que él llega, que Dios les permite la oportunidad de poder predicar. Pero también en todas las oportunidades también se presenta o se presentó la oposición. Como cualquier actividad que nosotros en la iglesia podamos hacer, siempre hay una persona o siempre hay alguien que se opone. En este caso, bueno, pasó lo mismo. Y vamos a leer ya para comenzar. Quiero que tenga su Biblia a la mano y vamos a comenzar a leer el versículo 1. Creo que casi todo, a excepción del sermón de Pablo, no lo vamos a leer, pero los demás sí, porque como es el viaje, tenemos que ir mencionando los lugares y qué pasó en ese lugar.
Entonces vamos a leer el versículo 1, dice del capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Aquí menciona esto, no quiere decir que solo ellos eran, probablemente eran de los principales, dice profetas y maestros. Sabemos ya que a esta altura la palabra profeta en el Nuevo Testamento se está refiriendo al que predica, ¿verdad? Al que anuncia la palabra. Y maestros son los que enseñan. Entonces en este grupo de maestros y profetas estaba Bernabé y estaba también Saulo. Pero el Simón que se menciona, lo tenemos ahí un poquito recalcado, ¿verdad? Aquí en la presentación, porque este Simón no se vuelve a mencionar en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y saben que algunos comentaristas han sugerido que probablemente este Simón de Cirene, porque dice aquí, Simón el que se llamaba Níger. ¿Saben ustedes que Níger es una palabra latina que quiere decir negro? Hay otras traducciones que dicen el que se apoda negro. Probablemente era por el color de su piel. Entonces muchos llegan a pensar que este Simón era el Simón era de Cirene, aunque era un judío, pero también era de Cirene. Cirene es un lugar de parte de cerca de Egipto. Entonces creen que probablemente este era el que cargó la cruz, le ayudó a Jesús, que vemos allá en Lucas 23, 26. Entonces estos profetas y maestros eran los que ministraban ahí la iglesia de Antioquía. Que era en lo que era la enseñanza y también la palabra. Luego vemos ya en el versículo 4, aquí en el 4, en el 2 y 3 vemos que ellos ayunaban y que Dios dio la orden para que estos dos, Pedro y Pablo y Bernabé, fueran al primer viaje misionero. Vamos a ver que el primer lugar donde ellos llegan es la isla de Chipre. Lo vamos a leer en el 4. Ellos entonces, ¿quiénes eran estos ellos? Pablo y Bernabé. Y también Marcos, ¿verdad? Que le llamas Juan Marcos. Y Juan Marcos, que en este capítulo solo lo menciona como Juan. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, fíjense que esto es bien importante porque nada se puede hacer, ningún ministerio se puede llevar a cabo sin la dirección del Espíritu Santo. Todo tiene que ser Él, el guía, el que enseña, el que dirige prácticamente el ministerio. En este caso, fue el Espíritu Santo el que los envió, porque si usted ve el 2, ahí lo dice. Entonces, estos tres personajes que llegan primero a esta región llamada Chipre. Pero antes de llegar a Chipre, ellos descienden al puerto de Antioquía. Ese puerto se llamaba Seleucia. Si terminamos de ver el 4, dice: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Vamos a conocer un poco Chipre. Bueno, era una isla, ahí en los mapas usted puede ver en el mar Mediterráneo, y era una de las provincias del Imperio Romano, y era muy famosa porque ahí había muchas minas de cobre. Y anteriormente había sido evangelizada porque de hecho Bernabé era de ese lugar. En el 11, 19 y el 20 que ya vimos, supimos pues que ya cuando ellos se esparcieron, llegaron y predicaron también
ahí en Chipre. En el 19 y 20 del capítulo 11 lo vimos. Entonces, esta parte del viaje puede haber sido planeada como una visita de afirmación. ¿Qué quiere decir eso? Como una visita de afirmación. Como ya había sido evangelizada, tenían que llegar ellos como a confirmar o afirmar que lo que se había enseñado anteriormente. Perdón, hermana. ¿Una visita de qué dice? Perdone, no le entendí la palabra. Ahí está en la pantalla. Ahí está en la pantalla, vean. Una visita de afirmación. Afirmación, es que yo le escuché afiliación, sí. Creí que era otra. No era lo que estaba ahí, gracias. Sí, es que como la voz todavía la tengo algo rara, no se me oye bien. Amén. Entonces, para afirmar o confirmar que lo que ya habían ellos enseñado era, digamos, había sido efectivo, ¿verdad? En el 8 también está, y también en el 11:22 habla también de cuando ellos ya lo habían visitado. Y lógicamente más adelante la vuelven a visitar, ya en el capítulo 15 y en el 18. Ahí casi al final. Viene entonces una pregunta de análisis, y esa pregunta de análisis desde ya quiero que usted vaya dándome una respuesta, y es ¿por qué decidieron ir primero a Chipre en el primer viaje misionero? Quizás porque era una zona donde pocas personas llegaban y la palabra iba a ser un poco complicada, porque según lo que ve en el mapa, incluso hoy en día, es una zona que literalmente está en el centro del mar Mediterráneo. Y es un lugar donde solo se puede llegar en barco o en avión. Y en aquellos tiempos no existía un avión. Eso significa que era un lugar apartado de la civilización como normal, y era muy difícil que el evangelio llegara si no era por esos misioneros. Muy bien. ¿Alguien más? Usted mencionó, licenciada, que Bernabé era de allí. Correcto. Entonces, posiblemente él quería ir a evangelizar a su familia y a sus conocidos. Aunque ya habían ido. Pero esta respuesta es también bastante acertada, igual que la que mencionó el hermano Jonathan, porque fíjese que cuando están llevando ya misionología, o ya la llevaron. Ahorita la estamos cruzando algunos. Vale. Una de las tácticas de abrir una misión es ir a un lugar donde ya hay hermanos. Ya hay alguien que puede, digamos, alojar a alguien que llega como misionero. Difícilmente es llegar a un lugar donde no hay nadie, no conoce, entonces hay que buscar un alquiler de una casa para poderse quedar. En este caso ellos, como no eran viajes como, digamos, nosotros cuando abrimos las misiones, digamos, cuando digo nosotros es como institución, ¿verdad? Cuando nosotros como institución abrimos las misiones, vamos al lugar donde Dios nos ha enviado, y ahí tenemos que buscar, es lo que se le llama en misionología el sondeo del lugar, ¿verdad? El sondeo de la zona. Y en ese sondeo es ir a averiguar qué iglesias hay que estar bien seguros si no hay otro tabernáculo, hay que estar seguros si hay hermanos. Entonces, una de los beneficios de eso es porque cuando uno llega de una sola vez puede llegar a la casa de un hermano y ahí mismo abrir como una casa de oración, y luego mientras se alquila un lugar o se busca un lugar para poder tenerlo como sede de las reuniones o de la misión. Entonces, esa estrategia, porque es una estrategia, no es conveniente que usted diga, bueno, y aunque no es que tenga que haber siempre una persona conocida en un lugar, pero es un poco más difícil. Si Dios lo llama a un lugar que no hay ni una iglesia, ahí ¿qué va a tener que hacer? Llegar, si va en vehículo, llegar y luego buscar el alquiler de un lugar para poder establecer una obra allí. Pero en este caso, ellos decidieron ir ahí porque primeramente si Bernabé era de ahí, lo más seguro que tuviera familiares que le podían apoyar a quedarse ahí en el lugar.
Y lo otro ya había sido evangelizada, entonces era como más fácil para ellos comenzar ahí, no ir de cero, ¿verdad? Comenzar en ese lugar. Entonces, por eso es que se van a Chipre. Porque no sé si usted se ha puesto a pensar cómo ellos organizaron ese viaje. Tenían que llevar alimentación, tenían que llevar agua, tenían que llevar algunas cosas, no muchas, ¿verdad? De ropa. Y eso es lo material. Pero ya en lo espiritual tenían que haber analizado, bueno, ¿y a dónde vamos primero? Así que vamos ahí donde mis familiares, probablemente puedo haber dicho, ¿no? Entonces, porque usted puede ver que cuando le dice en el 2, dijo el Espíritu Santo, apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Esa obra es para el Evangelio a los gentiles, porque él mismo lo confirma al final de su sermón que da el apóstol Pablo. Entonces, lo más probable es que el lugar haya sido analizado y programado por ellos. Entonces, una de las razones son esas, ¿verdad? Las que ustedes ya mencionaron y también la que les acabo de explicar, la razón del por qué cuando usted le toque abrir una obra tiene que cerciorarse del lugar donde va a ir, si hay personas conocidas, y casi siempre de hecho, cuando nosotros la primera misión que abrimos en el paraíso Chalatenango, fue una hermana, estudiante de teología, que me dijo, mire, fíjate que ahí no hay ninguna iglesia bautista. Y allí vive mi familia, entonces mi mamá y mis hermanos. Entonces abramos obra ahí, si quieren se quedan a dormir donde mi mamá. Sabía que dormíamos, yo dormía en un sofá de madera. Mi esposo y los niños dormían así en una como colchoneta o en cartones en el piso. Entonces, teníamos un lugar donde quedarnos desde el sábado que llegamos hasta el domingo. Entonces, en este caso sería la respuesta como una estrategia para poder cumplir con ese mandato de una forma más efectiva. Entonces, vemos aquí el patrón misionero también del apóstol. Licenciada, perdón, como una estrategia, dijo. Para poder hacer más eficiente el trabajo misionero. Y que no se me oye bien. Amén, gracias. ¿Me puede ayudar alguien con el sonido mío? No sé si o no me oye. Se le escucha bien, maestra. No, yo la escucho bien. Problema de red. Sí, porque yo la escucho bien y tengo poquito volumen. O problema de red quizás, ¿verdad? No. Problema de red de cada quien. Vaya, pero sí, si no me oyen bien, yo les repito, no se preocupen. Entonces, pero quiero también que vean la presentación porque casi siempre me baso en la presentación para lo que estoy explicando, ¿verdad? En este caso decía que también había un patrón misionero del apóstol Pablo, el cual era que él tenía que, digamos, en su mente, ir primero a los judíos, para luego pasar a los gentiles. En ningún lugar donde él llegaba, iba primero a los gentiles, no que él llegaba y buscaba una sinagoga. Se supone que en una sinagoga están los judíos, que algunos, la mayoría podrían ser no creyentes, ¿verdad? O no cristianos. Entonces, ahí lo vemos también que hasta después se pasaba a los gentiles. Ahí al final del capítulo lo vamos a recordar. Entonces, como bien decían ustedes al principio, una de las razones por las que llegaron a Chipre es porque Bernabé era originario de ahí. Y también Marcos era uno de sus parientes. Quiero comentarles que en algunos escritos dice de que Juan Marcos era primo de Bernabé. Yo estaba buscando en muchos comentarios y explica ahí que Juan Marcos era primo de Bernabé. Pero viendo allá en Colosenses 4:10, si usted ahí lo puede buscar, se está refiriendo a este mismo Juan Marcos y dice que era sobrino de Bernabé.
Entonces, se los aclaro porque probablemente usted pueda encontrar un comentario que diga que era primo, ¿verdad? Sin embargo, si en Colosenses lo dice, y si gusta lo vemos para quedar un poco ya más claro, Colosenses 4:10. Dice, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuera vosotros recibidle. Este Marcos es el mismo Juan que se está refiriendo acá, o Juan Marcos. Entonces, hay que tomar en cuenta también que en esas ocasiones no había tanto, igual que en el Antiguo Testamento, esos nombres, ¿verdad? De primo, sobrino. Entonces, probablemente ahí puede estar, digamos, la confusión o el hecho de que unos digan que era primo y otros digan que era sobrino. Pero sí sabemos que era pariente de Bernabé. Ahora, ¿por qué los líderes de la iglesia escogieron a Pablo y a Bernabé y como ayudante a Juan Marcos? Porque si usted se fija en lo que ya hemos estudiado, del Evangelio únicamente había llegado solo en esa zona. Si usted ve un mapa de Israel, al norte está Damasco, está Antioquía de Siria. Y un poquito que ahí cerquita está al lado oeste, la isla de Chipre. Pero ya, digamos, todo el lado oeste de Israel no se había predicado todavía el Evangelio. Entonces, la iglesia decidió pues que ellos tomaran esa dirección hacia el oeste. Y Juan Marcos era el que los acompañaba. Caminan desde ahí, desde Antioquía de Siria hasta este lugar que se llama Seleucia. ¿Qué dijimos que era Seleucia? Un puerto. Era el puerto de Antioquía, ¿verdad? Como decir nosotros los dos puertos que tenemos, ¿verdad? No, tres. Entonces, de Antioquía el puerto era Seleucia. Y saben que desde Antioquía hasta Seleucia habían como unos 25 kilómetros, como decir, ¿de aquí a dónde? ¿De San Salvador a dónde? 25 Al puerto de la kilómetros. Libertad. Al puerto de la Libertad. ¿Verdad? Entonces ellos tuvieron que caminar desde Antioquía hasta Seleucia. Luego toman la embarcación y cruzan el mar Mediterráneo dirigidos hacia Chipre. El primer lugar donde llegan es Salamina. Ya lo vamos a ver en el mapa. Salamina era la ciudad más grande de ahí de Chipre. Luego atravesaron toda la isla hasta llegar a Pafos. Es mejor verlo en mapa, ¿verdad? Ahí lo podemos ver en el mapa. Aquí tenemos Antioquía. Quiero que nos ubiquemos bien, ¿verdad? Aquí está Israel. Lo están viendo, ¿verdad? Aquí está Israel. Luego, la parte norte de Israel es Siria. En Siria está Antioquía. Y Seleucia, que era el puerto de Antioquía, ¿cuántos kilómetros dijimos que estaba? 25. 25 kilómetros. Luego zarpan ellos desde Seleucia y llegan a Salamina. Y atraviesan, si ustedes fijan el mapa, atraviesan toda la isla hasta llegar a Pafos. Y ahí entonces vamos a leer para eso el versículo 5 y 6. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Es lo que les mencionaba, que él siempre llegaba primero a la sinagoga. Ahora tenían también a Juan de ayudante. Este Juan ya dijimos que era ¿quién? Juan Marcos, el sobrino de Bernabé. Y el escritor del Evangelio de Marcos, ¿verdad? Ahí quedamos bien claros. Luego el 6 dice,
Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, imagínese usted, llamado Bar Jesús. Bar Jesús es el mismo nombre que en otro idioma es Barrabás, ¿verdad? Bar Jesús. Entonces aquí vemos la distancia que ellos recorren, ¿verdad? Hasta llegar a Pafos. Ahora, ya distinguimos quién era Bar Jesús, ¿verdad? Judío, cierto mago, ¿verdad? Como quien dice, falso profeta, ¿verdad? Que anuncia tal vez cosas que no son. En el 7, leamos primero el 7, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Vamos a detenernos un poquito en el versículo 7. Aquí es la primera oportunidad que se le da, primero, a una persona importante, un gobernante. Segundo, alguien que no había escuchado la palabra de Dios, o sea, que era un inconverso. Entonces era la oportunidad propia para predicarle a alguien, así como al etíope, que sale en el capítulo 8, así como a Cornelio, que vimos en el capítulo 10, y en esta ocasión a este gobernador de Chipre, que era el procónsul, que sí era un gentil y lógicamente un romano, Sergio Paulo. Y viene él y llama a Pablo y a Bernabé para que les dé la palabra de Dios. Un procónsul era lógicamente un gobernador, ¿verdad? Que el romano había puesto en la provincia. En este caso, Chipre era una provincia senatorial, quiere decir que venía del senador romano, una de las provincias importantes para el imperio. Entonces, en ese lugar se dio esa oportunidad para poder llevar la palabra de Dios a este gentil. En el 8, vamos bien ahí, ¿verdad? Se van llevando la secuencia. En el 8 dice, pero resistía, pero resistía Elimas. Aquí Elimas es el mismo Bar Jesús. Elimas el mago, y entre paréntesis dice, pues así se traduce su nombre. Bar Jesús, quiero comentarles que en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento, digamos en la Biblia, una de las características de los nombres era que tenían dos nombres. Por ejemplo, Pedro, quiero decir Pedro, y también Simón, ¿verdad? Simón, hijo de Cefas, y Pedro. También Tomás era un nombre y otro nombre que tenía era Dídimo. Entonces, uno era en un idioma y otro era en otro idioma. En este caso, Bar Jesús y Elimas eran la misma persona que era este mago. Pero también le decían Elimas porque esa palabra significa hechicero. Era lo mismo como estarle diciendo lo que él hacía, ¿verdad? Que era mago o hechicero. Viene y aquí, ya en el versículo 9, vemos que cuando le dice que el apóstol Pablo supo de algo, de la intención de Elimas, que procuraba apartar la fe de la fe al procónsul. ¿Qué quiere decir? Que él estaba como impidiendo, aquí fue la primera oposición que existió, ¿verdad? En el mensaje que ellos iban a llevar a este gentil. Este personaje se opone. Ahora les hago yo una pregunta. ¿Por qué Elimas o Bar Jesús quiso impedir el hecho de que este gentil se hiciera cristiano? Porque era influyente y eso
iba a ayudar a que la palabra de Dios se extendiera más que las costumbres romanas, me imagino. Muy bien, excelente, muy buena respuesta. Hay otra. Puede ser también porque él recibía beneficios por parte del procónsul, ¿verdad? Habían tal vez intereses de por medio y no quería él que supiera la verdad. Muy bien. Excelente. Otra licenciada. respuesta muy buena. Yo creería que era utilizado por Satanás, ¿verdad? Para retener que la palabra llegara al procónsul e influía en que, bueno, técnicamente estaba como obstruyendo que la palabra se le presentara al procónsul. Muy bien. Esa oposición siempre viene del enemigo, ¿verdad? Y muy buena observación. Pero también viéndolo Hermana. bien, dígame. Además que como él se menciona en los comentarios que era mago, entonces me imagino que tenía un negocio, vea, y al expandirse la palabra de Dios se le acababa el negocio. Exactamente. ¿Sabían ustedes? Y ahí con esas respuestas que ya dieron ustedes, estamos ya bien claros. Que Limas era contratado por este procónsul porque sabían ustedes que en ese tiempo, y más que todo en Chipre, que había en el lugar donde llegaron primero, en Salamina, que era un lugar donde se adoraba bastante a la diosa Venus, y era bastante el tiempo y el ambiente ahí bastante ¿cómo les sabría decir? Se me ha escapado la palabra, como supersticioso. A gente que creía en muchas cosas de magia y todo eso. Entonces, todo personaje importante, gobernador, tenía contratado para poderle decir, mire, haga esto, no lo haga, a un mago. Entonces, si este personaje, Sergio Paulo, se hacía cristiano, ya no iba a necesitar de esa magia, de esa hechicería. Entonces, ¿qué sabía Limas con eso? Que si se hacía cristiano, ya no iba a tener el beneficio que le iba a pagar por la magia que él iba a hacer, porque ya no la iba a necesitar. Entonces, él fue en ese momento su intención natural, ¿verdad? Lógicamente, como bien lo dijo el hermano Elías, se ha manejado por el mismo enemigo, ¿verdad? Satanás, que siempre impide a que la palabra de Dios llegue a las personas. Y hay que distinguir bien esa oposición o esa influencia del enemigo, hay que distinguirla. El apóstol Pablo la distinguió en el mismo momento. Yo les voy a mandar un videíto cortito del primer viaje misionero, pero también quisiera que ustedes siguieran viendo el enlace que mandó el hermano Jonathan, del video que les he mandado de todo el libro de los Hechos, que va palabra por palabra. En ese yo lo estaba viendo ya y aparece ahí que cuando llega Pablo y Bernabé, Elimas se le acerca al procónsul y le dice algo al oído. Saber qué le dijo, como diciendo, no, mira, no vayas a hacerle caso a esto, o algo dijo, que el apóstol Pablo en ese mismo momento distinguió que él estaba obstaculizando la palabra que ellos llevaban. Entonces, por eso dice, procurando apartar de la fe al procónsul en el 8. Ahora veamos el 9. Entonces, Saulo, que también es Pablo, aquí quiero decirles que es la primera vez que se menciona ya con el nombre Pablo en el libro de los Hechos. Y de ahí el resto ya se le menciona más como Pablo, ¿verdad? Y dice, lleno del Espíritu. Entonces, Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, ¿verdad? Y eso ya lo vemos en la siguiente diapositiva. Dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Imagínense, como bien lo dijo el hermano Elías, enemigo de toda justicia, ¿no cesáis de trastornar los caminos rectos del Señor?
Ahora pues, he aquí la mano de Dios está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. O sea que en el mismo momento se dio la justicia divina, ¿verdad? Aquí podemos ver que si pasara eso en ese tiempo, hermano, imagínense cómo era Dios en aquel tiempo de tajante, ¿verdad? Y hoy tantas personas que impiden, que no dejan hacer nada y están ahí estorbando, ¿verdad? La palabra de Dios. Aquí en el momentito vino el juicio divino y ya en el 12 podemos ver que el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí quiero explicarles que en todo este versículo que acabamos, en estos pasajes que acabamos de leer tenemos desde el 6 hasta el 12, no narra lo que ellos hablaron, qué le dijeron al procónsul, qué le enseñaron, no dice, pero lógicamente, si vemos el versículo 12, cuando dice, y creyó maravillado de la doctrina del Señor, ¿qué da a entender eso? Que ya les había explicado. Estamos claros con eso, ¿verdad? No literal así como lo acabamos de leer, que se dio, que solo ellos llegaron y que Lima se le acercó y le dijo algo y luego ya viene entonces el juicio de parte de Dios para este mago. No, tuvo que haber habido un tiempito en el que estos dos misioneros le presentaron el plan de salvación al procónsul. ¿Estamos bien hasta ahí? Amén, hermano. Amén, amén. Vaya, voy a pasar lista ahorita, pónganse Amén. presente todo, ¿verdad? Y de ahí ya vamos a cerrar la lista. Así que no sé cuántos son los que hay. Hermana Alison ha levantado la mano, pero pues se pone presente también. Diga, hermana Alison. Hermana Alison. No, es que quise poner ahí presente y se me fue la manito. Ah, Ay, disculpe. bueno. Vaya, ¿saben qué otra cosa Gracias. voy a... Vaya, ya lindo. ¿Saben qué otra cosa voy a hacer? Porque hasta ahorita ya vamos a la mitad de lo que son las clases y hay, digamos, algunos alumnos que no los he visto en todo el ciclo. No los he visto. Entonces, con lista en mano, yo voy a preguntar a fulano de tal, dígame esta pregunta, ¿verdad? O léame el pasaje o algo así. Así que estén bien atentos, oye. Porque ahorita yo en la pantalla solo veo a la hermana Amén, María Julia, a la hermana Dalila veo nada más y a la hermana Elías Maldonado. Y a veces veo al hermano Jonathan que aparece ahí, pero de ahí a nadie más veo. Entonces, Lick, yo casi Mi nunca cámara está activo la activa, cámara hermano. porque viera que aquí la señal es bien, es no, bien pero con solo, visionada. Y si pero activo como, la cámara se me el audio y si le activo las dos cosas escucho mejor. Entonces yo por eso no uso ni la cámara y el audio raras veces, solo cuando voy a contestar algo o qué por sé yo. eso, Pero por sí, aquí eso. estoy presente escuchando mi clase. Exacto. El audio es el que yo voy a oír si están ahí presentes. Oye, entonces ahorita ya se pusieron todos presentes, ya pasé lista. Ya se pusieron todos. Y solo una vez. Amén, hermana. Porque aparece. Bueno, Amén, hermana. ahí está el Amén. hermano William, el hermano Miguel Munguía, la hermana Cintia. Amén, hermana. Los veo ahí, ¿verdad? La hermana Sonia Amén. Vanessa, la veo también. Amén, Así hermana. que, ¿saben a quién casi no veo? Es a la hermana Abdalá, Stephanie. ¿Está Stephanie Abdalá? ¿Está Stephanie Abdalá? Ahí puso presente, hermano. Pero quiero oírla. Stephanie. No. Aló, no me oye. Abdalá.
Dígame. Bueno. Hola, hermana, bendiciones. No se escucha, hermano. Las bendiciones. Hermana Stephanie, ¿es usted? Sí, quizás su señal no es mucha, pero usted me oye bien a mí. No debe estarla bien. ¿Quién? No escuché en la clase. La señal en la zona de Apopa es terrible. Sí, Dice que no escucha muy bien la clase, dice eso. Quizás por eso sirve también enviar los audios después de las clases. Sí, es cierto. Y también la clase en sí, ¿verdad? Sí, en el video también, para que vean la presentación, no solo estar oyendo, ¿verdad? Ya veo también al hermano Misael. Entonces, si ya se pasaron lista y vemos ahí el final, ¿verdad? Licenciada, Dígame. soy Leonel Pérez. Yo casi siempre pongo la cámara, pero he tenido problemas con el teléfono y por eso el día de hoy no le he puesto porque tengo problemas. Sí, no se preocupe. No se preocupe, con solo Y que... licenciada, también lo que decía el hermano Jonathan, al menos en lo personal, así me sirve mucho lo de los audios, porque yo siempre escucho la clase, ¿verdad? Para estar presente, pero luego... Sí, la señal se le va, ¿verdad? Bueno, pero ahí tenemos ahí la ayuda del hermano Jonathan para tener la clase. Bueno, continuamos. Ya en el versículo 13, aquí ya vienen y ellos se van para Antioquía. Vamos a llegar solo hasta Antioquía de Pisidia, no Antioquía de Siria, que es donde partieron. Entonces, vemos acá en el 13, lo tenemos ahí en la Biblia, ¿verdad? Sí. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí hay que entender muchas cosas. Primero, que llegaron a este lugar llamado Pergue. Pergue es una región de Panfilia. Panfilia también es como una provincia. Y Pergue era también un puerto. ¿Recuerdan ustedes en geografía los montes que rodeaban la media luna fértil? Había un monte que se llamaba Tauro, ¿recuerdan? Estaba en el lado oeste de la media luna, en el lado noroeste de la media luna fértil. Entonces es en esa misma región. Y lo que nosotros vemos acá en el mapa, quiero que se fijen, tenemos Pafos. Luego se fueron hasta Pergue. Pergue era un lugar de esta región llamada Pisidia. Pergue era prácticamente un puerto. Entonces probablemente ahí quizás se detuvieron a comer o a algo, a descansar. Entonces ahí vemos que pasó algo. Pero Juan dice, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. O sea que en otra embarcación viene Juan, Marcos, y se regresa a Jerusalén, aquí en la parte sur. Tenemos que ver por qué razón sucede eso, y esto lo tenemos acá. Viene la pregunta, esta es la primera, bueno, la primera pregunta importante era la que di al inicio con relación a lo que mencionábamos, que por qué llegaron primero a Chipre. Oye, eso está en la página 47. Anoten por favor en su cuaderno que en la página 47 aparece que Chipre es evangelizado. Entonces ahí viene esa pregunta, ¿por qué decidieron ir primero a Chipre? Escriban la pregunta. De todos modos la van a tener ahora en los puntos importantes que les voy a mandar ahora en la noche. Y luego la otra pregunta importante es la que vamos a ver ahorita.
que está en la página número 49. La pregunta, ¿por qué razón Juan Marcos dejó a Pablo y Bernabé en Perge? Esa es la pregunta importante. Hay muchas razones, pero como la Biblia no dice, no vamos a decir cuál de esas razones es la más acertada. Pero nosotros vamos a analizarla y de hecho, si yo se las pregunto en el examen, me van a tener que ponerlas todas. Oye, todas las, son cinco razones. La primera era como, hay que entender que Juan Marcos era un joven, no tenía experiencia, un joven que probablemente se dejó ir por la aventura de ir a otro lugar y ahí. Entonces, cuando ya pasó, porque quiero comentarles que todo el viaje misionero, desde cuando salen hasta cuando llegan otra vez a Antioquía de Siria, son 3 años lo que se tardaron. Entonces, ¿cuánto se pudieron haber tardado desde Antioquía de Siria hasta Perge? No se sabe cuánto tiempo estuvieron en Chipre y luego van hasta Perge. Entonces, una de las razones probablemente es que él extrañaba su hogar, le hacía falta a su mamá, su papá o sus hermanos. Entonces se regresa. Otra razón era que no estuvo de acuerdo con el cambio de liderazgo. Inicialmente el líder misionero era Bernabé, porque Bernabé, si usted recuerda, él fue el que dio el dinero para la iglesia ahí en Jerusalén, vendió su propiedad y también estuvo, digamos, evangelizando en Chipre, y para Juan Marcos, Bernabé era el líder misionero. Pero cuando ya empezaron el segundo viaje, quien llevaba el liderazgo era el apóstol Pablo. Entonces, probablemente, aquí dice su primo, ¿verdad? O su sobrino, ya cualquiera de las dos parentescos es aprobado, ¿verdad? Entonces, probablemente él vio que no, entonces, si no, yo no quiero estarme complicando, ¿verdad? Podía haber dicho, estoy parafraseando, pudo haber dicho él, si mi tío o mi primo o mi tío, Bernabé, no es el líder ahora, sino que Pablo quizás probablemente no le podía gustar recibir órdenes de Pablo, o probablemente veía a Pablo no muy amistoso con él. Entonces, esa podía haber sido otra razón. Y mire, si vamos analizando la situación de los ministerios en nuestro medio, sucede casi igual. ¿Cuántas personas no van a una misión y van solo unos días y de ahí ya no van? Porque es muy lejos. Yo conocí una hermana que ya bien mayor, fíjense, y ella tenía una obra en un lugar ahí por Santa Catarina, ahí en San Vicente. Había un lugar bien refundido, decía ella. Y mira, hermana, me decía, fíjate que viera que me toca caminar bastante porque no entra en un carro ni nada. Hermana, ¿y usted por qué no lleva un pastor para que no le toque tan pesado? Ay, hermana, y solo llegan una vez y ya no vuelven a llegar. Entonces, muchas razones pueden pasar para eso. En este caso, es la segunda razón por la que probablemente se fue. Otra razón es que estuvo muy enfermo. Y podía, para no contagiar a los demás, fíjense que quiero comentarles que en ese tiempo hay unos comentaristas, bueno, valga la redundancia, que dicen que en ese tiempo estaba pasando bastante la enfermedad de la malaria en esa región. Entonces, probablemente estaba enfermo. Y para no contagiar a los demás, se fue. Eso es en Gálatas 4:13. Podemos ver Gálatas 4:13 y vemos qué dice. Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio.
Galacia es la misma región donde él fue al primer viaje misionero. Entonces, esta enfermedad que él está hablando es probablemente porque cuando llegaron a Pergue, ahí no se quedaron mucho tiempo ni evangelizaron porque Pablo se sentía bastante enfermo. Entonces, probablemente Juan Marcos también se enfermó y mejor se regresó. Otra posición. La cuarta es que se sintió incapaz de soportar el rigor y los peligros del viaje misionero. ¿Por qué, hermanos? Porque es bonito ir, bueno, en barco hasta Chipre, pero atravesar toda la isla no es tan pequeña. Caminar todo o ir a pie o escalando desde una parte donde estaba Salamina hasta donde estaba Pafos, era atravesar toda la isla. Y luego cuando llegaron a Perge, ellos tenían que subir hasta Antioquía de Pisidia. Era montañoso, o sea que no crean que iban en un lugar plano, tenían que caminar y subir. Entonces cuando él supo que todo eso iban a tener que caminar, no se sintió capaz y mejor dijo, no, mejor me regreso. Y la quinta posición, ahí la vemos en la pantalla, dice que planeó ir solo hasta cierta parte, pero no se lo dijo a ellos. O sea que en su mente estaba, ay, solo voy a llegar a un lugar y después me voy a regresar. Pero no se lo habían dicho a Pablo ni a Bernabé. Entonces esta situación a Pablo no le gustó mucho. Lo acusó de pérdida de valor y de entrega. Y la prueba está que cuando hace su segundo viaje misionero, que iba a ir con Bernabé, y Bernabé quería llevarlo a él, Pablo le dijo, no quiero gente que a medio camino se vaya a regresar. Entonces lo que hizo Pablo fue tomar a Silas y el segundo viaje misionero prácticamente se dividió. Entonces aquí podemos ver bien claro las diferentes razones. Y quiero opiniones de ustedes, a ver, díganme. Gracias, hermana, bendiciones. Sí, Dice que en misionología nos explicaba el pastor Tony Domínguez que también Pablo como que mucho presionaba a Juan Marcos, tanto así que lo sacó de quicio, ¿verdad? Y por eso es que no se sentía como muy ofuscado por parte de Pablo. Era la disciplina muy fuerte. Entonces estaría en la segunda posición, ¿verdad? Había otra que nos decía también que posiblemente su madre se enfermó y él tuvo que regresar y que eso no le gustó a Pablo porque se supone que ellos tienen que dejar todo el mundo atrás y tienen que irse enfocados a su misión. Muy bien, muy bien. Hermana, he escuchado también otra opinión en cuanto al temperamento del apóstol Pablo, ¿verdad? Acerca de que, como aparte de su misma exigencia, pues era que también pudo haber que chocaron los caracteres de ambos y él y Juan Marcos no toleró, ¿verdad? Yo, pues así nos habían también escuchado. Entonces prácticamente como que pesa más la segunda o la tercera. ¿Qué me dicen de las otras? La quinta posición podemos tomarla por el hecho de que él era un joven. Los jóvenes ellos no ven las cosas con seriedad. Probablemente así. Diga. Jonathan, que está bien joven. ¿Cuántos años tiene? 20 años, ya dentro de unos par de meses, 21. Imagínese que así como está usted, estaba Alejandro Magno cuando comenzó a conquistar. Imagínese qué joven. Sí. Bueno, entonces las 5 posiciones voy a querer en el examen, explicadas o así con sus propias palabras, como lo estaba mencionando, que lo dijo el pastor Tony, ¿verdad? Licenciada. Dígame. Otra posición que yo he escuchado, ¿por qué razón Juan Marcos dejó a Pablo y a Bernabé? Fue porque supuestamente tenía a la mamá enferma. Ese es algo que yo también he escuchado.
Sí, fíjense que la mamá se menciona en el libro de los Hechos. ¿Recuerdan cuando Pedro lo metieron preso y un ángel lo sacó? Cuando llega y estaba Rode ahí, que fue a abrirle la puerta, esa casa era de la mamá de Juan Marcos, ¿verdad? Entonces probablemente sí, no dice realmente la Biblia, ¿verdad? Por eso no podemos dar una u otra de las posiciones que sea la más aceptada, ¿verdad? Pero sí pudo ser probable. ¿Alguien más? Hermana, Licenciada. yo he escuchado de que Juan Marcos era un joven algo asustadizo y cuando vio ya algo difícil, como que se corrió. Y lo mismo en el mismo Evangelio de Marcos, narra a alguien que estaba envuelto en una sábana y que al final cuando vio que las cosas feas hasta tiró la cobija. Sí, y salió corriendo. Correcto. No como Pedro que se fue detrás, ¿verdad? Sí, y por el mismo hecho de que era un joven, ¿verdad? Una persona joven, sin experiencia, se puede esperar cualquier cosa de esas. Pero hay algo que sí le quiero decir, y aquí va para lo que comentaban del hermano Jonathan, que Juan Marcos, después de que se fue para Jerusalén, se fue a Alejandría. Y fue uno de los pastores de la iglesia de Alejandría. Y el apóstol Pablo lo menciona más adelante como uno de los pilares, pues. Entonces, el hecho de que haya sido joven y al principio no quería decir de que siempre iba a ser así, ¿verdad? Entonces, se menciona eso más adelante. Bueno. Sigamos ya en el 14. Ya el 14 estamos siempre en la misma trayectoria de que llegan entonces. Les estaba comentando que en Pergue no predicaron allá en Pergue. Porque dice, si volvemos a leer el 13, dice, pero Juan, casi en medio, pero Juan apartándose de ellos volvió a Jerusalén. En el 14 estamos. Ellos pasando de Pergue, cuando dice pasando de Pergue, ¿qué idea le da? Que no se quedaron mucho tiempo. Y fíjense que unos comentarios, sí, unos comentarios dicen que ahí no predicó porque el apóstol Pablo se sentía bastante enfermo, se sentía mal. Entonces se estuvieron poquito tiempo ahí. De hecho, como era un puerto, el objetivo de ellos era avanzar. Entonces el 14, veamos cómo dice que ya ellos llegan a Antioquía de Pisidia y dice, y pasando de Pergue, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. O sea que se quedaron allí en la... Si usted se fija, vuelve a mencionar que llegan a una sinagoga, llegan a la sinagoga. Siguieron el camino escarpado. Fíjense que Pisidia es una de las regiones de todo lo que es Galacia. Galacia es un poco más grande, es como decir la zona oriental y están los departamentos y después están los municipios. Entonces, Pisidia era una región, Galacia era una provincia. Entonces, Antioquía estaba en Pisidia y lógicamente también en Galacia. No sé si logramos captar la idea. Entonces estaba, toda esa región estaba en lo que ahora es Turquía y en aquel tiempo era Asia Menor. Y hay que recalcar bien que no es la misma Antioquía de Siria, es otra Antioquía. Por eso hay que, si vamos a mencionar Antioquía, tenemos que mencionarla de dónde es, si es de Siria o de Pisidia. Y ahí desde donde Pablo había sido enviado en el versículo 1, que es Antioquía de Siria. Y llegan hasta Antioquía de Pisidia. Vean el mapa. De Pafos se van a Pergue, ¿verdad? Ya vimos lo que pasó en Pergue, no se estuvo mucho tiempo y de ahí partió Juan Marcos de regreso.
Pero si usted se fija aquí, en este mapa que es como de relieve, Antioquía, desde Pergue hasta Antioquía, era un camino bastante como escabroso. Y era solo para arriba, para arriba. ¿Sabían ustedes que estaba como a 1000 metros sobre el nivel del mar? Avanzando, avanzando, llegamos hasta a la altura de 1000 metros sobre el nivel del mar. Antioquía, además de ser de Pisidia, dígame. Una cosa que a mí me da curiosidad es que aquí estamos bien lejos de Israel y Jerusalén, y se menciona que habían sinagogas. O sea, los judíos se habían extendido hacia estas ciudades. Sí, ya no solamente estaban en Israel. No. Fíjense que había también, bueno, la palabra sinagoga viene desde cuando los judíos regresaron de Babilonia. Antes no había sinagoga, no se les llamaba, solo estaba el templo. Y cuando ellos regresan, como ellos allá le llamaron sinagoga, quiere decir lugar de reunión. Y allá en Babilonia, como no tenían el templo, ellos se reunían en sus casas, leían la palabra de Dios en sus casas. Y le llamaban sinagoga porque quería decir asamblea o reunión. Y cuando ellos regresan, lógicamente cuando regresan a levantar el templo, ¿verdad? Con Zorobabel, el segundo templo, porque el primero lo había destruido Nabucodonosor. Entonces ellos construyeron el templo, pero venían siempre con la misma costumbre de reunirse en casas. Entonces ellos construyeron esos lugares que se llaman sinagogas. Y de hecho ahí está la sinagoga de Capernaum, que está en ruinas ahorita, allá en Israel. Y era como el tamaño de un templo pequeño. Solo tenía la entrada y probablemente algunas ventanas, y en el fondo así la parte alta como un mezanine, algo así, para poder desde alto poder leer la palabra de Dios. Y cuando también recuerden que el pueblo de Israel en el año 70, también que no había pasado todavía, ellos se dispersaron. Pero el Imperio Romano hacía de que ellos buscaran, digamos los mismos judíos, buscaran una mejor vida en otros lugares, el comercio. El Imperio Romano, así como el Imperio Griego, que se difundió el Imperio Romano igual. Entonces muchos judíos buscaban una mejor vida en otro lugar. Y uno de esos lugares era Asia Menor, que era la que estaba más próxima. Ya hasta aquí a Grecia, y con que habían también en Roma, habían cristianos y habían también judíos. Entonces, cuando Pablo conocía eso, que había sinagogas, porque él era un fariseo. Entonces, cuando llegaba a cada lugar, él buscaba la sinagoga de ese lugar. Como digamos, nosotros podríamos decir, vamos a tal lugar y vamos a ver si hay un tabernáculo ahí. Y buscamos el tabernáculo. Lo mismo ellos. Entonces, en ese tiempo, y mucho más cuando fue ya después del año 70 que destruyó la ciudad de Jerusalén por los romanos, sí se dispersaron todos. Y ahí llegaron hasta Europa, Rusia, todos los judíos. Pero antes de eso sí había también, digamos, que había que no buscar una mejor situación, ¿verdad? Para ellos, una mejor situación económica. Ellos tenían sus propias vidas y estando ahí fundaban una sinagoga de los judíos. Entonces, bueno, quedamos claros, ¿verdad? Ya con la pregunta. Sí, amén, hermano. Bueno, entonces el camino que tenían que cruzar era bastante difícil, bastante escabroso, hasta Antioquía de Pisidia. Y de hecho nosotros en esta clase vamos a llegar hasta ahí. Ya el otro lugar va a ser en la otra clase. Pero quiero que les quede bien claro que Pisidia era una región a la que pertenecía Antioquía, pero también Antioquía de Pisidia pertenecía a Galacia. Como que Galacia abarcaba todo esto, y en todo eso de Galacia está Pisidia, está Perge,
y los otros lugares que vamos a mencionar también acá, que lo vamos a ver al final de la clase, para poderles indicar yo cómo van a hacer la tarea. El 14 ya lo leímos, llegan entonces a la sinagoga y se sentaron. Aquí vuelve otra oportunidad para predicar. Aquí predican en la sinagoga porque dice que llegan y se sentaron. Cuando dice se sentaron es porque si era un día de reposo, como dice aquí, podían ellos llegar con toda confianza y sentarse en la sinagoga. Y como decir nosotros, vamos a cualquier lugar y un día domingo y entramos a la iglesia, algún tarde que haya ahí. Pero la oportunidad que se da aquí en Antioquía de Pisidia, la primera es que se predicó el evangelio a los judíos. Y también se predicó el evangelio fuera de la sinagoga a los gentiles. Desde el 15 hasta el 41 si usted ve en su Biblia, eso no lo vamos a leer porque es el sermón. Pero de ahí del 42 al 43 ya se predica a los gentiles o a los que se habían hecho judíos o eran temerosos de Dios o eran prosélitos. Y algunos judíos también fueron convertidos. Ahora viene desde el 16 al 41 es el sermón. Este es otro punto importante. Noten ahí, por favor. El primer sermón de Pablo. El bosquejo del primer sermón de Pablo está en la página 50. Anoten ahí, por favor. Está en la página 50. El punto importante es que van a tener que hacer el bosquejo de ese sermón. Y no lo vamos a leer porque es bastante similar al sermón del apóstol Pedro cuando allá llega a predicarles a los, allí mismo en el templo, ¿verdad? Cuando les predicó en el capítulo 2. Y lógicamente es una historia, así como el sermón de Esteban, recuerden. Viene la primera parte que hace una revisión de la historia judía, desde el 17 hasta el 22. Quiero que usted lo vea en su Biblia, no lo vamos a leer, pero quiero que revise que desde el versículo 16, del versículo 16 hasta el 41, está hablando, desde el 17 hasta el 22, perdón, está hablando de la historia judía. Del 23 al 31, ve ahí en su Biblia, del 23, cuando dice de la descendencia de este, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador. Ahí ya viene un resumen de la vida de Cristo, hasta el 31. Estamos ahí en la Biblia, ¿verdad? Hasta el 31. Luego, el versículo 30 y 34 está haciendo énfasis en la resurrección de Jesús. También se mencionan textos del Antiguo Testamento para probar que Jesús es el Mesías. Eso está en el 32 y 37, hasta el 37. Toda esa parte, hasta el 37, se está hablando siempre de la vida de Jesús y de los pasajes que nos menciona el Antiguo Testamento. Y al final, desde el 38 hasta el 41, hace un llamado a escuchar el mensaje, a arrepentirse y creer. O sea que en sí el bosquejo del sermón, que es el que yo les voy a preguntar, está dividido en 3 partes. Ese no lo tengo yo en la presentación, pero sí usted tiene que ver esta parte, que el sermón está dividido, el que yo les digo que es para el examen en la página 50. Oye, tomen nota, y es el bosquejo del sermón, que son 3 partes. Que la primera parte es la más larga, ¿verdad? Que habla de todo lo del Antiguo Testamento.
La segunda parte es cuando habla del rey David y Saúl. Y la tercera parte cuando ya hace una introducción con Juan el Bautista hasta llegar a dar el plan de salvación. Y la última parte que es cuando ya, digamos, los hace a que crean. Y eso lo vamos a ver en el 38. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecado, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y viene y hay una reacción. Hay una reacción de parte de los que están ahí oyendo en la sinagoga. Ya lo vimos, esta parte. Vamos a concluir ya el sermón. El sermón no está dirigido solamente a judíos, sino que también había ahí gentiles que eran temerosos de Dios. ¿Recuerdan a Cornelio? Cornelio era temeroso de Dios y era un gentil. Había muchos así como Cornelio que llegaban a la sinagoga. Había también prosélitos que estaban en la sinagoga, y eso lo vimos ya ahí en el versículo. Y estaba en el culto. Y en lo que él explica, en este discurso, que los que pensaban que era solo para los judíos, esa palabra que ellos llevaban, también tenían que entender, al igual que le tocó a Pedro con Cornelio, entender que también el evangelio iba para los gentiles. Entonces, cuando dice al pueblo escogido, ya no es solamente al pueblo judío, sino que también a los gentiles. Eso no debe, de aquí para allá no se le debe de olvidar eso, porque ya el apóstol Pablo ha sido escogido para llevar el evangelio a los gentiles también. ¿Cuál fue la oposición? La vemos en el 44. Les decía también que el evangelio que le llevaron a los gentiles está en el 42 y 43, que vale la pena que lo leamos antes de leer el 44. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas, ya que también esperaban hasta el día sábado para poderse reunir. Y despedida en el 43, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. O sea que iba también el evangelio para los gentiles. Entonces viene la oposición en el 44 y 45. El siguiente día de reposo, o sea que la siguiente semana, el siguiente sábado, se juntó casi toda la ciudad. ¿Cuál ciudad? Antioquía de Pisidia. Antioquía de Pisidia, correcto. Pero viendo los judíos, quiero decirles que aquí los judíos eran los opositores, ¿verdad? Los judíos propiamente del judaísmo, no que ellos hayan sido como los temerosos de Dios o los prosélitos. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y debatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Solo piense usted en ese momento cómo podía haber estado de acalorada la situación o la discusión, porque ellos empezaron a debatir y a contradecir, lógicamente, al apóstol Pablo. Lógicamente, fíjense que las sinagogas eran como un lugar para ir a leer la palabra de Dios y orar.
y eran como foro abierto, como decir que podía cualquier persona que quisiera levantarse y dar alguna explicación de la lectura que se había hecho. O el líder de la sinagoga podía asignar a alguien a que dijera algo, ¿verdad? O que leyera también en lo que se tocaba leer, así como cuando Jesús estuvo en la sinagoga de Nazaret y que él leyó y dijo, este día se ha cumplido esta escritura, era porque le habían dicho que leyera, o él tomó la iniciativa para levantarse para ir a leer. Entonces era normal eso. Pero también habían discusiones, habían como decir, así como estamos nosotros ahorita como una clase. Pero a pesar de la dureza con que el apóstol Pablo les hablaba al final del mensaje, si usted se fija al final del mensaje, tengo que les diga, mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho de los profetas, al final del versículo 40 y el 40 y 41. Pablo fue bastante, después de discutir y que lo estaban debatiendo y lo estaban contradiciendo, él empieza entonces a hablar un poco más fuerte. Pero si esa fue la reacción de la gente, la de los líderes no fue tan buena que se diga, porque ellos se molestaron, tuvieron celos de lo que la gente estaba animada escuchando la palabra de Dios, entonces ellos tuvieron ese celo. Así como cuando se llenaron de celo en las multitudes allá en Jerusalén, cuando Pedro y Juan empezaron a enseñar y la gente los seguía. No les gustaban los líderes religiosos. Entonces lo mismo estaba pasando ahí. Hermana Rosemary. Entonces, dígame. Tengo una pregunta. Sí. En el capítulo 7 vemos a Esteban que estaba también haciendo un sermón, una exposición, que Pablo, pues por supuesto, estuvo ahí presente. ¿Será que de ahí tomó algún alineamiento para el sermón que él después lo estructuró para poder ir a las misiones? Probablemente, ¿verdad? Probablemente. Y si no, usted sabe de que el Espíritu Santo siempre guía, ¿verdad? En preparar un sermón o cómo llevar la palabra de Dios. Entonces, no necesariamente que él tomó, pero sí le pudo haber servido, ¿verdad? Porque sí casi se parecen. Si usted ve todos los sermones, cabal, si ve el sermón de Esteban, el sermón de Pedro, como que son bastante similares, porque comienzan con una introducción del Antiguo Testamento. ¿Y por qué? Porque para los judíos el Antiguo Testamento era bastante de peso, ¿verdad? Entonces tenían que mencionarlo como para decir, no, tenemos una base. Y aquí no pueden rebatir, sin embargo, ellos estaban contradiciéndole que no era así. Muy bien. Entonces les hago una pregunta de análisis. ¿Y qué me puede decir? Quiero que lea el versículo 46 y me haga una exégesis o una explicación del versículo. Voy a preguntar así con orden de lista, así que todos estén como pendientes si les puedo preguntar a ustedes. Bueno, léanlo despacio, analícenlo y me dan una respuesta. ¿Qué me puede decir de ese versículo? Si puede, escriba lo que usted considera y después lo lees cuando yo le pregunte. Licenciada. Diga. Leyendo el versículo veo yo de que Pablo les estaba queriendo decir de que en realidad la palabra era para el pueblo judío, pero viendo de que el pueblo judío rechazó la palabra, entonces fue donde también les dice que en el final dice, más puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles.
Entonces no quiere decir que la palabra era para los judíos, ¿verdad? Pero como ellos la rechazaron, entonces se vino a predicar a los gentiles entonces. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más? Sí, en relación Y también a el eso. tercero yo voy a preguntar. Dígame. El principio que el Señor Jesús muestra cuando la mujer sirofenicia se le acerca pidiéndole misericordia por su hija, es el mismo principio que el apóstol Pablo toma, porque el Señor dice claramente, no soy enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Pareciera que la importancia o la prominencia, por así decirlo, de la salvación la tenía el pueblo de Israel. Y de hecho, por esa razón es que en primera instancia los judíos cristianos se habían acoplado tanto a Jerusalén antes de las primeras diásporas. Y Pablo prácticamente está siguiendo el patrón del Señor Jesucristo, ir a la sinagoga para predicarles el evangelio, presentarles el plan de salvación a los de la casa de Israel que estaban prácticamente atados a la ley. Era como darle prioridad a las ovejas descarriadas. Por lo tanto, cuando ellos desechan eso, que ciertamente para los judíos era como un misterio, lo desechan, entonces ellos determinan no predicarles más a ellos, sino lanzarse directamente al ministerio gentil. Muy bien, muy bien. Ahora, hay dos citas bíblicas que quiero que refuercen eso que ustedes han mencionado ahorita, lo que el hermano ha mencionado ahorita, porque de hecho eso es. Busquen las citas bíblicas y ahorita voy a preguntarle a alguien, una hermana y un hermano. Romero. Dígame. En ese sentido, ¿no será que, bueno, yo estaba leyendo un comentario y dice que en sí, primeramente, el enfoque de la predicación del apóstol Pablo era para los gentiles, porque de hecho los judíos ya habían rechazado al Señor. Entonces, al ver, ¿verdad? Pero dice que el apóstol siempre tenía una inclinación por ver que los judíos se convirtieran, pues, pero aún así no lo quisieron hacer. ¿Verdad? Ese es mi comentario. Muy bien. Bueno, ahora voy a preguntarle, quiero el hermano Miguel Castro, lo que dice el versículo, Miguel Castro. Miguel Francisco Castro Avilés. Sí, hermana, fíjese que me está fallando lo que es el audio y se oye como entrecortado. Pero ahorita yo le oigo bien. Leyó el pasaje, leyó el versículo. Bueno, tiene problemas de audio. Melvin Landaverde. Sí, amén, hermana. Dígame que... Sí, dígame. No, lo que ya pedí para todos. Ok, sí, todo esto es parte siempre del plan de evangelización y de expansión de todo el evangelio. Siempre es el mismo problema con el tema de los judíos, pues, o sea, ellos no querían aceptar a Jesucristo, o sea, realmente no lo habían reconocido como el Mesías, como tal. Entonces siempre a todas partes donde iba, siempre los apóstoles, en este caso el apóstol Pablo, siempre tenían el mismo problema, pues que no querían creer. Entonces por eso es que acá les recalca él nuevamente de que ellos han desechado la palabra de Dios, pues, que es donde está la vida eterna. Aquí habla y dice que habla con denuedo, se nota pues que el Espíritu Santo pues, es el que está actuando, es el que está detrás de todo ello, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es el que da esa denuedo, esa facilidad de expresión, ¿verdad? Que es algo bien común que se ve en todas las predicaciones, que lo tiene Pablo, lo tuvo Esteban en su momento cuando habló con denuedo y todo. Entonces eso ahí nos hace ver de que el Espíritu Santo es el que está hablando
y no es la persona en sí, ¿verdad? Entonces vemos un plan de Dios, no es un plan de los hombres. Muy bien, muy bien. Ahora la hermana. Licenciada. Diga. También ahí está, sé lo que estaba leyendo, también dice algo bien bonito, y dice, donde dice, la verdad era necesaria, dice, entonces Pablo y Bernabé, habiendo hablado con denuedo, dijeron a vosotros la verdad era necesaria, pero se os hablase primero la palabra de Dios, más puesto que la desecháis y no juzgáis de la vida eterna de aquí, nos volvemos a los gentiles. Sí, ¿verdad? Como decían los compañeros, está claro que el mensaje era para el pueblo escogido de Dios, ¿verdad? Pero como veían que ellos no creían y todo eso, entonces se dirigieron a los gentiles. Pero es bien interesante leer donde dice, ¿verdad? Que eso, que a la verdad era necesario, ¿verdad? Porque enfatiza bastante que sí, a ellos les era necesario creer, pues, ¿verdad? Eran cabal, ellos eran el pueblo elegido a quienes iba el mensaje. ¿Y quién es el Pero que, decía, hermana, ¿quién habló ahorita? Que no la vi, solo oí. hace un momento habló la hermana Mirna Navarro. Vale, hermana Mirna, no le conocía mucho la voz. Amén, sí. Vale, ahora, hermana, también levantó la mano el hermano Ismael Marroquín. Después le doy chance, hermana Dalila. Hermano Ismael. Diga. ¿Me escucha? Sí. Ok. Yo interpreto, hermana, que en el capítulo 46 a los judíos les costaba entrar en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Podemos ver ejemplos como cuando fue con Cornelio, que los judíos murmuraban sobre el hecho que estaban haciendo. Y Pedro le declaró de que esto es la obra del Señor. También lo vemos en el informe que da Pedro a Jerusalén sobre actividad de nuevo que el Señor había mandado al Espíritu Santo a Cornelio. Pero cuando vamos con Pablo, si nos vamos a Efesios, capítulo 3, versículo 5, se le oye bien cortado. Si quiere hasta ahí nomás, porque se le oye bastante cortado. Ok. Sí, gracias, pero ya vi. Licenciada, dígame. quizás algo abonar. Lo que dice el hermano Leonel, el hermano Misael, yo concuerdo mucho con ellos, pero también quisiera abonar de que el apóstol Pablo, anteriormente, su vida anterior a Cristo, él también actuó como muchos de estos judíos. Entonces, en su corazón, él sabía lo que Jesús, había dicho en Mateo 10, creo que es capítulo 5 y 6, donde dice de no ir a tierra de samaritanos, a tierra de gentiles, sino que a la casa de Israel. Pero también en su corazón el apóstol Pablo deseaba que él se convirtiera, deseaba en su corazón y quizás él se reflejaba en su vida también. Su vida pasada, como él era un fariseo ortodoxo, duro, y así como él pudo convertirse, él también deseaba que los judíos, deseaba que esta gente que era como él en su vida pasada se convirtiera en Señor. Muy bien, muy bien. Ahora, quiero que me busquen 2 citas bíblicas que refuercen esto. Licenciada. Dígame. Si me permite, encontré que en Isaías 49:6 dice: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Es decir, que primeramente había sido escogido para que fuera luz de los gentiles, o sea, luz y la salvación a los gentiles. Por eso era primeramente a ellos, por la responsabilidad que ya el Eterno le había dado a este pueblo. Entonces, ahí mismo lo dice cuando que hablase primero la palabra de Dios, o sea que primeramente a ellos, y puesto que la desechasteis, y qué otra cosa, y no juzgaste dignos de la vida eterna, aquí volvemos a los gentiles. Entonces, fueron ellos, o sea, el que rechazó la misión fue Israel. Muy bien, ahora la hermana. 2 citas bíblicas. Hermana, yo encontré en Juan 1:11 y 12, donde Jesucristo citó: a los suyos vino
perdón, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, él vino primero a Israel. Exacto. Pero estos no le recibieron. Ese es el primer versículo. Anoten todos que eso refuerza la exégesis de este versículo 46. Mateo 15, ¿Cuál fue el que 24 dijo? también. No, eso está en Juan. Juan Hermanita, dijo Juan 1:12. Juan 11 y 12. No, solo Juan 1:12. No sé si vi todo el pasaje. Y Romanos 1:16, hermana Rosemary. Ese es el otro, correcto, ese es el otro. ¿Qué dice Romanos 1:16? Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. O sea que en su corazón el apóstol Pablo estaba que primero iba a anunciar el evangelio a los judíos, y también cuando dice ahí la palabra griego se está refiriendo a gentiles y también a los gentiles, quiere decir ahí. Entonces, quiero que eso lo tomen en cuenta, pues, porque son de los puntos que no van en los puntos importantes, son puntos de la clase, ¿no? Los puntos importantes de la clase, para aquellos que están en clase. Se podría incluir Isaías 49:6. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Isaías? Ya le digo, Isaías 49:6. Poco es para mí que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. También te di por luz de las naciones para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Sí, esa parte es más que todo para los mismos judíos, lo que estaba haciendo el apóstol Pablo. Pero porque este versículo tiene concordancia con el que se está mencionando en el 13:47. Sí. Pero no, tiene que ser uno que recalque que viene primero para los judíos, pero como no lo recibieron, viene para los gentiles. Solo Hermana, yo tenía una pregunta. Sí. Cuando dice que ellos no se sentían dignos de la vida eterna, ¿se refiere a que ellos no, por humildad no sentían que la merecían, o era por orgullo? Porque no, porque dice, en el 46 dice que mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, y aquí nos volvemos a los gentiles. O sea, ellos no se sentían merecedores de la vida eterna. No sé si era porque por el tema del cumplimiento de la ley o porque no la necesitaban. No, porque como no creían que en Jesús, no sentían que eran merecedores porque no creían. O sea, ellos se apegaban más a la ley, como usted bien lo dice, y no necesitaban, pues, porque no creían en Jesús, no creían que en Él estaba la vida eterna. Entonces, cuando dice, y no os juzgáis dignos de la vida eterna. Entonces era más por orgullo y por querer aferrarse por a incredulidad las leyes. También, sí, por incredulidad, sí. Gracias. Bueno, Hermana Rosemary. Perdona, doctora. Es que solamente como el compañero Ismael no se le escuchaba, pero ahí en el chat puso, dice maestra, con el texto de Efesios 3:5, dice, al 7, donde habla el del ministerio del apóstol hacia los gentiles. Entonces esa era más que todo quizás el enfoque de la opinión de Ismael. Muy bien, y está muy bien, sí, muy bien. Lástima que no se le oyó, ¿verdad? Sí, pero no sí sé, está muy pero ahí lo bien. escribí. Y qué bueno que lo escribió, ¿verdad? Muy bien. Hermana Dalila iba a decir algo. No, la doctora Karen. La doctora. Una pregunta, hermana Rosemary, y en Romanos 9:25 sería también donde dice, 24, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Exacto. ¿Aplicaría? Aplicaría también. Y ese está más unido con el de Romanos 1:16. Correcto. Muy Romanos, bien. ¿qué dijo, hermanita?
Romanos 9:24. Gracias. Bueno, vamos a ir avanzando porque les quiero explicar la tarea. Entonces, por favor, ahí ya lo que hayan anotado y lo que hayan escrito, tómenlo para su estudio. Del 49 hasta el 50, lo vamos a leer, dice, y la palabra del Señor se difundía por cada aquella provincia. ¿Cuál provincia? La provincia de Pisidia y en la segunda parte la provincia de Galacia. Pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Aquí ellos, como no se sentían tan capaces de poderlo hacer, buscaron personas influyentes de la provincia para poder expulsar a estos dos misioneros. Entonces vuelve otra vez la persecución, vuelve otra vez el rechazo, vuelve otra vez la oposición. Y como les digo, tuvieron que usar aquellos círculos altos para poder volver a perseguir, pues como lo habían hecho desde el principio allá en Jerusalén a los cristianos, y los echaron de sus territorios. Ahí lo más probable diciéndoles, váyanse, miren, ya no los queremos acá. Y del 51 al 52 viene ya la reacción de ellos, haciéndole obediencia a lo que el Señor Jesús les dijo cuando mandó de dos en dos a los discípulos a predicar. Leemos y dice, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Lógicamente, bueno, primero veamos la primera parte, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies. Esta es una costumbre judía que tenían ellos y de hecho Jesús lo dijo también, que cuando llegaban a un lugar, como un símbolo de no contaminarse de ese lugar, se sacudían el polvo de sus pies, de sus zapatos, de sus sandalias. Y para el que vivía en ese lugar era una ofensa hacer eso. Es como que nosotros tal vez estamos cerca de alguien y hagamos así, ¿verdad? Así como queriendo limpiar algo. Es una señal que nosotros tenemos cuando queremos rechazar a alguien. Entonces es una ofensa también para ellos. Y no era que en sí literalmente el polvo de los pies o de las sandalias estaba contaminado. Era como una especie de acción para demostrar que ya no querían nada con ellos. Era como que, como vemos aquí al final en la pantalla, era como nosotros decir en la actualidad, Dios me libre de esta persona o de esta situación. Entonces era ellos, como Jesús también lo dijo, cuando lleguen a un lugar y si no los reciben, sacudan las sandalias de sus pies y váyanse a otro lugar. Entonces lo mismo hicieron ellos como parte de la costumbre que había ahí mismo en Israel. Y al final vemos, hermanos, que ellos siguen siempre gozosos y cuando dice llenos de gozo y del Espíritu Santo, ¿qué da a entender eso? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Que gozaban del respaldo total de Dios, hermana, y que estaban haciendo lo correcto que Dios había mandado, ¿verdad? Pero, muy bien, pero ya llenos de gozo, usted ha dicho solo el gozo. ¿Y qué quiere decir? Y del Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Que el Espíritu los En ellos confortó. moraba todo lo que ellos predicaban también, hermano, todo el mensaje que ellos andaban llevando. ¿Serán las señales y prodigios que los acompañaban? Correcto. Y también, ¿saben qué? Aunque no lo narra ahí, pero también recibían lo que habían recibido allá Cornelio y todos ellos, que recibían el Espíritu Santo. Al igual que nosotros, cualquier persona que acepta a Cristo recibe el Espíritu Santo. Entonces estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando también nosotros decimos la llenura del Espíritu Santo, ¿verdad? Hermana, y como en el libro de Lucas, me parece que el Señor Jesucristo les dijo que se sintieran gozosos si el mundo los rechazaba. Muy bien, así es, así es. Bueno,
vamos a hacer digamos un resumen de lo que es el viaje primero, de lo que vamos a hacer en esta clase. Y parten de Antioquía hasta Seleucia, que es el puerto. Llegan a Salamina, me van siguiendo con el cursor, ¿verdad? En la pantalla. Llegan a Salamina, luego atraviesan toda la isla de Chipre hasta Pafos, de ahí se van a Pergue. ¿Qué pasó en Pergue? Ahí no predicaron y Juan Marcos se regresa a Jerusalén. Y luego se van a Antioquía de Pisidia. Vean la flecha de Pergue hasta Antioquía de Pisidia. En la otra clase vamos a ver que va a las regiones de Galacia y luego hacen el mismo recorrido de regreso, nada más que llegan a Pergue y ya no pasan por Chipre, no, que se van de un solo hasta Antioquía y luego bajan a Jerusalén, que es para ver el concilio de Jerusalén, que es el capítulo 15, que es lo que vamos a ver. Quiero que sepan que este es el mapa que usted va a utilizar para la tarea del primer viaje misionero. Quiero mencionarles, y hoy van a ver ustedes en los puntos importantes, que la tarea para este parcial van a ser 2 mapas. El mapa del primer viaje misionero y el mapa del segundo viaje misionero. Yo les voy a enviar también un croquis, que es este, que quiero que lo reconozcan. Aquí tenemos Israel y le pongo yo estos nombres para que usted se pueda ubicar, porque ver un croquis uno puede perderse, y bueno, ¿y aquí a dónde estoy? Entonces tenemos aquí que está Jerusalén, porque tienen que hacer cuando ellos regresan de Antioquía aquí, se van al viaje, al capítulo 15 que habla de que vienen al concilio de Jerusalén, tienen que hacer la trayectoria hasta Jerusalén. Aquí está Siria. ¿Dónde estaría Antioquía? Por aquí, donde yo estoy ubicando el cursor, ahí estaría Antioquía. Aquí estaría Seleucia. Aquí sería Salamina. Licenciada, disculpe, yo no sé si solo a mí, pero no le puedo ver lo que son las presentaciones. Igual yo, licenciada. ¿No puede ver qué? No veo la presentación, veo a los compañeros ahí, no sé, quizás solo yo. ¿Y por qué yo nosotros la vemos? ¿Y por qué otros la ven? Yo sí la veo. Yo también la logro ver. No hablen al mismo tiempo. Hermano Maldonado les puede explicar, hermano Jonathan. Que en el teléfono hay un montón de ventanitas. Si usted mueve con el dedo a la derecha o a la izquierda, pueden aparecer diferentes rostros. Y si usted mueve hasta de la derecha hasta el final, va a encontrar cabal la presentación. Siempre suele pasar cuando están... Hagan esa prueba ahorita, hagan esa prueba los que dijeron que no. Porque si no, no van a entender la gracias, tarea. hermano, le agradezco. ¿Ya probaron y ya la ven? Díganme. No, yo todavía no la veo. Vaya, de todos modos, como les voy a mandar la presentación, entonces escuchen la explicación. La última diapositiva de la presentación es el croquis, que yo se lo voy a mandar aparte, un archivo aparte, en PDF. Y usted lo que va a tener que hacer es imprimir 2 páginas. Una para el primer viaje y otra para el segundo viaje. ¿Por qué? Para los que están viendo la pantalla. ¿Por qué el mismo? Porque para el primer viaje solo van a tener que ocupar este pedacito que estoy encerrando. Ya el segundo viaje ya tienen que irse aquí a Grecia. ¿Lo logran ver, verdad? ¿Sí? Sí, una preguntita. ¿Es necesario o obligatorio imprimir o no lo podemos hacer desde la computadora y mandárselo así editado? La cuestión es que ustedes tienen que ir haciéndole trayectoria. El trabajo es a mano para evitar que me vayan a copiar un mapa de internet. Aquí vamos a hacer lo mismo. ¿Por qué en geografía no se piden los viajes de Pablo? Porque esos mapas hay que hacerlos en esta materia, en hecho. Entonces es a mano, es más fácil que usted lo haga a mano. Ahora, yo creo que ya, bueno, hay programas en donde usted puede ir haciendo la línea. Va haciendo la línea
pero me tiene que comprobar que usted lo ha hecho así. Y tienen que aparecer estos mismos nombres de igual forma como yo los tengo, para poder tener evidencia que usted lo ha hecho a mano en computadora. Porque de hecho yo también estos nombres los hice, puse en la ventanita para escribir y escribí el nombre. Le quité el entorno, ¿verdad? Usted puede lo mismo hacer. Aquí puede poner Antioquía, ¿verdad? Antioquía. Ya sabemos que es de Siria porque está aquí en Siria. Luego puede poner aquí un puntito. Y luego también usted con el mismo cursor, o no sé cómo, con el programa ese que puede ir haciendo la línea. La línea no tiene una, digamos, definida una trayectoria, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si está de aquí de Pafos, solo hacen la línea hasta Pergue, que está por aquí. Y de ahí van buscando la ubicación, que es este mapa. Este es el que van a utilizar como modelo. Los mismos colores que están aquí, le van a dar color verde a todo lo que crece y todo este. Yo le quité un montón de incisos para que en el segundo viaje no vayan a confundir. En la parte de Siria, color, como de este color amarillo y más clarito aquí en el país. Y aquí un pedacito está de Egipto, que es esta parte de aquí, lo pueden hacer color verde. Esto color rosadito, esto color, ¿qué color? Color verde también y amarillo. Ahora, como ahí también en los puntos importantes les explico qué van a utilizar y usted va a tener la presentación y ya va a saber que este es el mapa que como modelo. Todos estos nombres que aparecen acá los tiene que poner. Si es a mano, Todos, maestra, todos los nombrecitos que aparecen. Fíjese que sí, porque sí, exacto, no hemos así, visto así como está esto, todo ajá, el sí. Idéntico, todo. Vaya. Igual. Porque fíjese que tiene, para los viajes habla de Cesarea. Tal vez Fenicia o Tiro y Sidón no, pero Cesarea, Jope, Jerusalén y quizás tal vez no Galilea y Samaria para que no se les llenen en este pedacito, pero si usted se fija, bueno, en una página sí, y por eso yo he tratado del croquis hacérselo, por ejemplo, poner aquí Fenicia, Galilea y Samaria es muy pequeñito, pero tienen que ser los nombres más conocidos que se utilizan en, digamos, lo que es la trayectoria del viaje. ¿Alguna pregunta más con la tarea? En la otra clase, permítame, antes que me olvide, en la otra clase les voy a explicar el segundo viaje. Por si usted quiere ir haciendo ya el primer viaje, ya va a tener el croquis. En el mismo croquis va a tener que hacer el segundo viaje. Dígame. Sí, hermana Rosemary, entonces el mapa es identificar y poner ahí los lugares del primer viaje misionero de Pablo y darle el color al mapa. No, es hacer este mapa igualito, nada más que en este croquis. Aquí. Usted va a ubicar primero los lugares, luego va a hacer la línea. Y así como está aquí con flechita y con un color más fuerte, tiene que ser un color rojo, ¿verdad? Y luego los colores de los... Excelente, gracias. Ese mismo mapa yo lo voy a ver en este croquis. Y no vayan a usar otro croquis ni vayan a intentar hacerlo a mano, porque en este mismo yo voy a distinguir por lo que ya puse si están usando ustedes el mismo croquis. Si usan otro, ya no van a tener el 10. Cada mapa va a valer 15, ¿verdad? Si usted me hace uno, no ya se tiene. lavan. ¿Ah? Dígame. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Sí, licenciada. Dígame. Sí, y los puntos, los lugares importantes también los vamos a ubicar así como están ahí. Idéntico. Este mismo mapa quiero ver yo en este croquis. Idéntico, idéntico. Hay nombres que usted puede valorar, por ejemplo, Galilea, Samaria, no lo ponga. Solo pone Jerusalén como está ahí. Cesarea sí, porque se puede ocupar.
Otra pregunta. Si ya no hay, terminamos. Vamos a mandarlo en formato de foto. Ah, muy buena pregunta. Hermano, me toman foto o lo escanean y me lo mandan. Los dos, por separado, así, dos archivos. O sea, el primer mapa y segundo mapa. Y como el croquis, si usted se fija en el croquis, arriba en el croquis que le mande va a haber un espacio para que le ponga primer viaje misionero de Pablo y luego el nombre suyo. En la misma página, encima. No le van a poner el nombre en otro lado. ¿Y esta tarea para cuándo será, hermana Romerín? En los puntos importantes dicen, ahí ya, hoy que es los más, de ahí dice, creo que es el 2 de octubre, creo. Porque el examen va a ser el 9 de octubre. Pero si usted lo puede ir haciendo antes, para mí mejor, porque así voy calificando despacio. Pero no lo va, el primer viaje lo pueden hacer ya, el segundo todavía no, porque no lo hemos visto. Oye, no saben cuál es el mapa que yo les voy a pedir. Entonces, si no hay ya más preguntas, vamos a orar. Y ahí cualquier consulta pueden, no dejen solo, comuníquense siempre por el WhatsApp. Oye, cualquier duda, cualquier situación, ahí ustedes están, en la orden están, ¿verdad? Hermana, una Dígame. consultita. Estaba leyendo los demás, bueno, los siguientes capítulos de Hechos, y habla de que el apóstol Pablo les dice de las escrituras. ¿Las escrituras en ese tiempo era la Septuaginta o qué era? No, era el Antiguo Testamento. O sea, la ley mosaica. Sí, el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento. Los profetas. Muy bien. Gracias. Bueno, vamos a orar. Gracias le damos, Padre.